Entonces, cuando saque la sábana santa, pensaron que se había destruido totalmente. Y milagrosamente, únicamente se dañó de los extremos, pero la figura central quedó perfecta. Se dañaron algunas partes del brazo, pero de los brazos, pero las partes esenciales quedaron intactas. Y luego vamos a pegar un brinco de muchos siglos. Y vamos a ver que en 1800 se inventó la fotografía. La fotografía ya un poquito más completa, como la conocemos, porque en 1926 se tomó una primera impresión fotográfica, pero no se consideró todavía como una cámara fotográfica. No fue sino hasta 1839 con el daguerrotipo que ya se considera que hay propiamente una cámara fotográfica. Y la nueva fotografía en 1989, es decir, 50 años, 49 años después de que se inventa la fotografía, a él se le ocurre ir y tomar una foto de la sábana santa. Él tiene su cámara de las pocas que había en el mundo en aquella época, y entonces él va y toma una fotografía de la sábana santa. Si lo vemos nosotros aquí, se alcanza a ver una imagen, pero es una imagen difuminada, es una imagen que se pierde. Y aquí se mejoró un poquito, porque cuando vayan a ver la sábana santa original, cuando la expongan, se ha dejado de exponer, pero cuando la exponen a distancia no se alcanza a percibir qué es lo que contiene el lienzo. Y entonces descubren, cuando lo revelan, que en realidad todos nosotros sabemos, los que ya tenemos más carretera recorrida, que conocimos las cámaras antiguas, ahora los chavos conocen las del celular, que son digitales, pero todos nosotros, a la gran mayoría, nos tocó tomar una fotografía, tomar 40 fotografías para ver si salían 2 o 3 bien, y llevábamos nuestros rollos perfectamente protegidos, y entonces nos entregaban las fotografías, todas movidas, todas feas que nos salían, y nos entregaban los negativos. ¿Qué es lo que sucede con la sábana santa? Resultó que la sábana santa que nosotros vimos ahorita es negativo, no es el positivo. Cuando se puede ver ya a través de la fotografía, ustedes ven aquí muy difusa la imagen, pero cuando se revela la fotografía, nos muestra perfectamente al Cristo. Y lo podemos ver a detalle, y se puede estudiar a detalle. ¿Qué se encuentra? Se encuentran muchas cosas. Cristo era una persona que medía 1,80 de estatura. Era una persona sumamente alta para la normalidad del pueblo judío, que andaba sobre unos 65 o 70. Entonces, el hecho de tener toda esta información, pues ya nos va dando una serie de detalles. Y aquí tenemos el rostro de Jesús. Esta línea que se ve aquí, que podemos ver aquí, aparecen muchas imágenes de los primeros siglos. Y esa es una de las coincidencias que podemos encontrar, como esas imágenes tienen lo que únicamente tiene la sábana santa, tuvieron que tomarlas de ahí. Entonces, aquí tenemos pues lo que fue el positivo. Y este positivo, si ustedes lo ven muy difuso todavía, pues fue más o menos lo que vio el segundo día en aquellos años. Esto ya son imágenes mejoradas, ya trabajadas un poquito para que nos puedan ver más claro. Si ustedes les doy algunas características, pues
a lo mejor van a imaginar de quién se trata. Si yo quiero describir, ahora que estoy en un video, a Ronaldo, pues les voy a decir, pues es una persona blanca, que mide, no sé, 76, que tiene cabello oscuro, que tengo una miles de gente así. Yo necesito ver una fotografía para saber si eso no es Ronaldo. Lo mismo puedo describir a Messi, y puedo decirle, pues es una pulga chiquita, transparente, que pinta efectivamente como tú las memorias, pero pues a lo mejor habrá mucha gente con la que se pueda tener esa similitud. Pero si yo les digo, a ver, la sábana santa tiene proporciones anatómicas perfectas. No hay ninguna pintura hecha por el hombre que tenga las dimensiones exactas como la tiene la sábana santa de la Iglesia. Yo he hecho algunas sobreposiciones, se las puedo mostrar en algún momento, en las que se tiene para los pintores, por ejemplo, un cuerpo humano debe de medir 8 cabezas. Ustedes miden la cabeza y no miran a 8 meses y les va a dar exactamente su estatura, ¿verdad? Es decir, esa proporción anatómica que se tiene, la proporción del hombro al codo, del hombro al ombligo, del hombro a la cadera, de la cadera a las rodillas hacia abajo, se tiene muy medido y ninguna pintura en el largo de la historia corresponde a proporciones anatómicas exactas, como lo es la sábana santa de Turín. Aparece con la cara totalmente desfigurada. Tiene arrancados de ojos de barba, de bigote, que coincide con lo que nos hablan los evangelios, que Cristo fue golpeado por un asistente de uno de los rabinos de aquella época, porque Cristo le contesta y entonces el rabino le dice, ¿por qué anda? Entonces, no es un dogma de fe. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la imagen de la sábana santa? El derecho romano sigue vigente hasta nuestros días. Yo no soy abogado, pero si hay algún abogado por aquí, les voy a decir que el derecho romano es la base del derecho mexicano y del derecho internacional. Y hay una premisa que el derecho aplica y dice, y aplica en México, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y nosotros tenemos aquí una imagen en donde se ve a Poncio Pilato. Poncio Pilato no quiere sacrificar a Jesús, no quiere crucificar a Jesús. Y entonces, ¿qué hace Poncio Pilato? Como narra la Biblia, dice, lo manda a azotar, es decir, hay una primera condena que es azotes. Una vez que se emite la primera condena, la ley no se puede haber una segunda condena. Y entonces Pilatos está viendo la forma de salvar a Jesús de los judíos. Pilatos siendo romano, Pilatos no siendo creyente, él dice, yo no le culpa a este hombre. Azótenlo y tráiganlo para que les dé lástima a quienes lo están acusando y lo dejen en paz. Pero cuando llega Jesús hecho pedazos por los azotes, entonces los judíos insisten y hay la amenaza de una rebelión de los judíos que no le convenían a Pilatos, y entonces ceden a que haya una segunda condena, lo cual va contra todo el derecho romano, y lo condenan a ser crucificado. Y por eso nosotros vemos que este caso es único en la historia, porque podemos observar que tiene los azotes y podemos observar que además fue crucificado y que coincide con toda la pasión que nos narra pues la
Y aquí tenemos pues que en Francia, en 1532, se da este incendio y se forman estas figuras aquí, que además nos distraen mucho de la figura original. Lo primero que volteamos a ver es esas imágenes que son de las esculturas que estarían vacías, pero que, como siempre, las personas, en este caso las monjas, con toda buena intención, pues le pusieron otro lienzo y lo pusieron por acá para que quedara más o menos similar. Aquí lo podemos ver, este es un trabajo que hice mal hecho con en Photoshop, tratando de eliminar las marcas para que pudiéramos ver más o menos cómo se pudo ver la imagen. Obviamente no se pudo rescatar esta parte de los brazos, pero sí ya podemos ver la imagen con mayor detenimiento sin tener estos distractores que son las que allá no he tenido referentes a la sábana santa a partir de la observación. Lo primero es que nosotros tenemos a Cristo, como el que vemos al fondo, con una corona de espinas que nosotros lo vemos como algo que va por la coronilla de la cabeza y entonces desde la parte superior de la cabeza. Y entonces tenemos una persona que tiene una corona de espinas en la cabeza, que además tiene que cargar una cruz con el tabique desviado, con una efusión de sangre muy prominente y que apenas puede respirar, es decir, que va asfixiándose él solo con su sangre. Y aquí tenemos la flagelación. Tenemos la flagelación, es una imagen, obviamente, de cómo consideró el artista que pudo haber sido la flagelación. Pero si nosotros nos vamos a la sábana santa de Ruiz, la sábana santa nos muestra exactamente dónde están todos los golpes y cómo estaba el mango del látigo en donde pegaba. Aquí está el mango, aquí están las hebras de cuero y aquí están los puntos con los que se flageló a Jesús. Lo usaban usualmente una especie, utilizaban huesecillos, porque los huesecillos tenían puntitos filosos y entonces donde pegaba para sacar la piel, o le ponían pequeñas partes de plomo para que se incrustara en la piel y luego rasgara. Y nos habla aquí de que fueron dos las personas que se flagelaron a Jesús. Aquí se va viendo los ángulos y aquí está el ángulo de la segunda persona en blanco. Y nos habla incluso de las estaturas que debieron tener las personas que los flagelaron, uno más chaparrito que el otro, uno con más fuerza que el otro, por los golpes que se pueden ver ahí. Les voy a mostrar. Esto es un símil de lo que fue los flagelos, el flagrum romano con el que se azotó a Jesús. Y pudiéramos pensar, no pasa nada, uno aguanta, ni nos dieron cintarazos de chiquillo ni cosas, pues usted no podría aguantar. Bueno, estas partes que tienen el flagelo son las que se incrustan en la piel, lo arrancan. Se habla de que muchas de las personas que eran azotadas por los romanos morían durante la flagelación. Se tienen documentados casos incluso cuando, si ustedes ven aquí,
Esta es la parte del frente, del pecho. Aquí le dio vuelta, si se fijan, le pegó en la espalda, le dio vuelta en esta parte y le pegó ya en la parte de adelante. Pero, si ustedes ven estas huellas, aquí hay huellas en el estómago y en muchas ocasiones la flagelación originaba que se abriera el diente y se salieran todos los intestinos y se muriera la persona que estaba azotada. Es decir, era un castigo tremendo el que se tenía correspondiente a la flagelación. Y lo que se buscó en el caso de Jesús fue infligir el mayor daño posible para que conmoviera a los judíos. Lo vamos a ver aquí. Estos son los clavos con los que se traspasó más o menos a Jesús con estas réplicas, y entonces podemos ver cómo tienen que incrustarse sobre la madera para poder sostener, y son clavos de un gran tamaño y de un gran grosor, es decir, no es una aguja que nos atraviese, sino es algo que hace un daño enorme al cuerpo. Muy bien, esto nos muestra la sábana santa referente a la flagelación. Se pueden contar los azotes, se pueden contar las heridas. Y aquí lo podemos ver en una representación, la cantidad de golpes que recibió Jesús. Si ustedes lo ven, tiene toda la espalda, los brazos, las nalgas, las piernas, los chamorros, es decir, fueron abarcando todo el cuerpo de Jesús, de frente y de espalda. Aquí lo podemos ver de manera hiperrealista, pudiéramos decirlo así. ¿Qué nos dice la sábana santa sobre sus orígenes? En 1973 se hizo un estudio sobre precisamente el polen que contiene la sábana santa, y se encontró estas semillas de polen, en principio algunas que únicamente se dan, por eso en las plantitas van soltando polen. Cuando florecen las plantas soltan polen, y entonces son propias de Palestina, de Siglo I por allá, pero florecen en Jerusalén en primavera, que fue la época cuando fue la pasión de Jesús. La primavera ya en Palestina. Y luego tienen polen de diferentes plantas de otras ciudades, como puede ser Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. Es decir, la sábana santa no tenía la protección que tiene ahora. Ahora pues está resguardada, tiene cristales, tiene temperatura, etc. Anteriormente pues las reliquias se las llevaban en una forja, en una maleta de piel, pero nos vamos dando un viaje de 2000 años de la sábana santa. ¿Qué sucedió en 1978? Se generó el equipo de científicos más destacados que había en el mundo, y se trasladaron hasta Turín, Italia, con todas sus herramientas para poder analizar la sábana santa. Y este se llamó el estudio, que quiere decir en español Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín. Los mejores científicos del mundo, 32 científicos, los más destacados a nivel mundial en diferentes áreas, fueron convocados, llegaron a Turín y examinaron la sábana santa durante 120 horas con diferentes técnicas, como eran rayos X, fluorescencia ultravioleta, termografía infrarroja, y
científicos que fue al análisis decían, veníamos muchos de nosotros con la idea de que íbamos a poder descubrir el fraude que representaba la sábana santa. Y salieron con luchones en los tobillos. No pudieron encontrar ninguna explicación sobre la sábana santa. Fíjense, llevaron un aparato que es el BP-8 de la NASA. El BP-8 de la NASA lo utilizan para, en el caso de Marte, específicamente para eso fue creado. El BP-8 lanza ondas y entonces sirve para medir la orografía, es decir, cuánto miden las montañas. Aquí hay una montaña que mide 1000 metros, y aquí hay otra que mide 3000, y luego aquí hay un pozo, ¿sí? Una depresión, y entonces les da un mapa muy concreto de qué es lo que hay en Marte, en términos geográficos, en términos de medidas, de dimensiones, etc. No sé si han visto un programa por ahí de National Geographic que traen unos aparatos con los cuales se han podido descubrir muchos templos mayas, porque desde el satélite se manda la señal, toma una fotografía, entra un sistema que es este BP-8, y entonces, independientemente de que se vea pura selva, de que esté cubierto todo de árboles, a través de las imágenes pueden ubicar donde hay construcciones, donde hay pirámides, y han encontrado una serie de pirámides y de pueblos completos de los mayas en México y en Centroamérica. Bueno, esto se aplicó a la Sábana Santa, y lo que encontraron fue sorprendente, porque fue una imagen en tercera dimensión como la encontrábamos antes. Y se pudo encontrar pues, este rostro de Cristo en tercera dimensión, que es lo que ha ayudado a hacer las imágenes italianistas como las que vimos ahorita de la flagelación. Entonces, esto, si ustedes ven un holograma, todos han visto algún holograma en su vida, si no, saquen su licencia de conducir, saquen su INE, y ahí traen un holograma que si ustedes lo mueven, forma una imagen. Bueno, en 1900 años antes de que se inventaran los hologramas, se dice que la Sábana Santa es un holograma, porque presenta una imagen en 3D que permite ver medidas y permite poder tener una imagen concreta. Aquí está la imagen tridimensional que se hizo a partir de la Sábana Santa. ¿Qué podemos ver aquí? Algunas cosas interesantes. Si ustedes se fijan, la cabeza permanece levantada y uno de los pies permanece levantado. ¿Por qué? Cristo murió a las 3 de la tarde, y cuando lo llevan a enterrar es porque ya va a anochecer. Una vez que se fuera el sol, ya no podían enterrar a Cristo, hubiera tenido que quedar en la tierra. Y entonces, por la Pascua judía, y entonces Cristo, cuando lo bajan de la cruz, ya trae un rigor mortis, es decir, ya está rígido, ya no le pueden bajar la cabeza. El pie con el que estuvo sosteniendo prácticamente, el que tuvo mucha tensión, se quedó rígido, ya no lo alcanza a bajar, y además ya no tiene forma de tratar de acomodar. Es decir, así como lo bajaron, así lo depositaron en el sepulcro, nomás pusieron la sábana por abajo, lo depositaron, lo tomaron, le dieron a la mejor una pequeña limpieza, porque querían regresar el domingo a terminar de limpiar el cuerpo. Por eso llegan a la tumba domingo. Pero aquí podemos ver pues el cuerpo de Jesús, y cómo está ubicado en la Sábana Santa. Y con ese rigor mortis se pueden ver heridas. Si lo vemos aquí un poquito más, aquí se alcanzan a apreciar las heridas. Ustedes ven aquí le pintaron, pero aquí tiene todavía el borde, porque quedan las heridas plasmadas en la Sábana Santa. Y
7 manchas de sangre, aquí de la corona, de la parte superior, donde tenía la espina, aquí está la lanzada, etcétera, etcétera. Nos permite hacer una recreación precisa de ¿qué encontraron también estos científicos? Encontraron que la sábana tenía sangre tipo AB, que es la misma que contiene el sudare, sangre AB. Esta sangre revela que hay sangre arterial y sangre venosa, y muestra cómo recorrió la sangre del cuerpo de Jesús. Porque nosotros vemos un cuerpo de Jesús perfectamente centrado en la cruz. Y Jesús no podía estar en los dos brazos sosteniéndose. Y entonces él se abalanzaba y se recargaba sobre uno. Y cuando ya se cansaba de ese brazo, hacía el esfuerzo y descansaba sobre el otro. Y lo que nos muestra la sangre que está en los antebrazos es precisamente cómo cambiaba de rumbo la sangre dependiendo de cómo se iba acomodando Jesús. Es decir, nos muestra incluso cómo se ubicaba en la cruz a lo largo de la pasión, de la tortura que estaba recibiendo. Se dice que esa sangre brotó de un corazón vivo, es decir, estaba vivo cuando brota la sangre, pero también tiene fluidos que únicamente se dan cuando el cuerpo muere y la sangre se descompone. Y entonces se habla de que hay sangre y agua, que eso es una sangre de alguien que ya está muerto. Los tobillos presentan la marca de un solo clavo. Esto es bien interesante porque hay muchas versiones, he encontrado algunos casos de otras crucifixión en donde les colocaban los pies a los lados de la cruz y les clavaban en el tobillo para que se sostuvieran. Pero en el caso de Jesús se puede ver la perforación en la sábana santa en los pies, exactamente en donde está, en las manos y en los pies, y también la perforación del costado. Y entonces nos habla de que hubo un sufrimiento y una agonía enorme. Jackson, que fue uno de las personas que fue a hacer estos estudios por parte de la NASA, nos dice que analizada la sábana santa no hay ningún pigmento. Ahora tenemos pintura que es mucho más sofisticada. Anteriormente eran pigmentos que se sacaban de algunas placas, etcétera, etcétera. Y entonces no hay pigmentos, pero tampoco hay pinceladas. Si nosotros vemos un cuadro a detalle, se alcanzan a ver las rayitas del pincel conforme fue el artista dándole forma. Aquí no hay pinceladas tampoco. No hay una impronta por presión, impronta es de impresión. No hay una impresión por presión. No se dio esa circunstancia como para decir que estaba todo lleno de sangre, lo pusieron en una sábana, se la pegaron y por presión quedó más o menos una imagen. Se ha intentado duplicar ese sistema y ha sido un rotundo fracaso. No hay una imagen viva que se pueda plasmar. No hay calor suficiente. Se habla de que puede ser, si hubiera podido ser producto del proceso de quemado, de incineración por calor. Sin embargo, hubiera perforado la sábana de lino, que es una sábana sumamente delgada. Pues no hay presencia de calor porque el calor además deja una huella a nuestro alrededor que consiste en este caso. Y nosotros quemamos un trocito de tela, van a ver cómo se hace negro una parte y otra parte va a quemar café, etcétera, etcétera, cosa que aquí no existe. Y luego, no hay
proceso energético. ¿Cómo fue? No lo sabe. No lo ha podido explicar la ciencia. Pero más adelantito vamos a ver algunos otros detalles. El mismo Jackson no afirma que es un milagro, pero lo que sí dice es que no hay ninguna explicación para la existencia de la